Compartir. ¿Ven la pantalla, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno, hoy vamos a ver la unidad 4. Es cortita y en relación al trabajo práctico que tienen que hacer ustedes, estos temas están vinculados, obviamente, con todos, pero en el número práctico, cuando ven balance, suma y saldo y los asientos de ajuste que tienen que hacer al cierre del periodo. A ver, vamos, me espero un momentito porque esto tiene 2 segunditos. Ahora sí. ¿Están viendo la pantalla o no? No, No, profe. Ahí sí, ¿no? sí. Perfecto. Bueno, como les decía, en un trabajo práctico, ustedes van a ver lo que es comprobación del balance suma y saldo y los ajustes que tienen que hacer al cierre cuando analizamos ese balance suma y saldo. Antes de llegar al concepto de balance suma y saldo, que lo habíamos visto también en la introducción a la contabilidad del semestre pasado, que es un balance de suma y saldo, primero arranquemos con lo que es inventario. Cuando vimos inventario, ¿se acuerdan en qué tipo de activo lo habíamos visto? Hay un activo en particular que habíamos visto el concepto de inventario, que en los prácticos lo han trabajado. ¿No se acuerdan? Luciana, Luciana Serapio, No, profe, no me acuerdo. Mariana. ¿Un activo inicial puede ser, profe? No, específico. A ver, cuando el inventario, si nosotros vemos lo que nos dice la definición acá, lo que nos habla de la definición, ¿qué nos dice la definición? Que en definitiva, un inventario es tratar de identificar, ¿sí?, todos los derechos y obligaciones y bienes que tiene la empresa a un momento determinado y asignar un valor a esos bienes, derechos y obligaciones que tiene la empresa a un momento determinado. Fíjense que me dice, constituye la enumeración, por ejemplo, bienes de uso. Los bienes de uso decíamos que eran aquellos bienes que estaban destinados a ser utilizados en la actividad principal de la empresa. Entonces, el inventario de bienes de uso es saber qué cantidad de bienes que están destinados a ser utilizados en la empresa tiene la empresa. Es decir, la cantidad de bienes que tiene la empresa en un momento determinado. Que puede ser el bien de uso, la cantidad de mercadería, bien de cambio. Es decir, que tenemos que identificar y cuantificar, o sea, qué cantidad de unidades tenemos de esos bienes. Y también lo podemos hacer con los derechos y con los créditos. Y una vez que tenemos identificado la cantidad que tenemos de nuestros activos y pasivos, también le tenemos que dar un valor, le tenemos que asignar un valor, no únicamente identificar el patrimonio de una persona. En definitiva, es tratar de identificar el patrimonio de una persona haciendo un inventario. Como dice, bueno, haceme el inventario de tu patrimonio. Hacer el inventario de tu patrimonio es primero identificar
qué es lo que tenemos de activo y qué es lo que tenemos de pasivo. Y una vez que identificamos qué es lo que tenemos de activo y pasivo, lo tenemos que evaluar. Evaluar significa darle un valor a ese activo y darle un valor a ese pasivo. Eso significa hacer un inventario. Por lo tanto, cuando nosotros elaboramos un inventario, tenemos que decir, a ver, localización. ¿Dónde están esos bienes, esos derechos y obligaciones de esa persona? Llámese una persona humana o llámese una persona jurídica, ¿sí? Es decir, tratar de identificar dónde están ese patrimonio de esa persona. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Pregunta, chicos. ¿Preguntas? Chicos. Ninguna, profe. No, profe. ¿Mm? ¿Seguro? Bueno, seguimos. ¿Qué más? Descripción. Como le dijimos, la cantidad de activos y bienes y obligación que tiene, o sea, describir todo lo que tiene. Y hacer una descripción del inventario, de la composición de ese patrimonio que tiene esa persona. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta cuando vamos elaborando el inventario? Obviamente, lo que dije recién, cuantificar, hacer el recuento. ¿Sí? Debemos hacer el recuento de las cantidades. Y clasificar. ¿Qué tenemos bienes de uso? ¿Qué tenemos bienes de cambio? ¿Qué tenemos de derechos? ¿Qué tenemos de obligaciones? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo eso tenemos que ir viendo y analizando cuando hacemos el inventario. Y por último, como dije recién, tenemos que hacer una evaluación. Pregunta, chicos. No, profe. ¿Seguro? Bueno, eso en relación a cuando tenemos que elaborar un inventario. Pero ¿cuáles son los principios que debemos considerar para que podamos tomar ese inventario? El primer principio habla de instantaneidad. Significa que tenemos que hacer en un momento, ¿sí? Y corresponde a todos los bienes, derechos y obligaciones que tiene la empresa en el mismo instante, ¿sí? Obviamente que a veces por cuestiones de tiempo se planifica y no se puede hacer todo en el mismo día, o tampoco, ¿sí? Prolongar en el plazo la toma de inventario. Tratar de que cuando uno habla de instantaneidad, teniendo en cuenta la complejidad que pueda tener el patrimonio de la persona, ya sea humana o jurídica, debe ser en el menor tiempo posible esa toma de inventario, ese recuento, esa evaluación que tenemos que hacer del patrimonio de la persona humana o persona jurídica. Oportunidad. Eso tiene que ver mucho también con lo que hablaba de la instantaneidad, o sea, en qué momento lo vamos a hacer, en qué época del año lo vamos a hacer, en qué época del ejercicio lo vamos a hacer, lo vamos a tomar. Por eso es importante también elegir bien la fecha. Obviamente que a veces cuando tomamos inventario también se hace en forma sorpresiva, porque el inventario puede ser una cuestión de control también, ¿sí? Para ver si lo que nos dice los registros contables está indicando todo lo que el patrimonio tiene la empresa. Entonces, si bien hablamos de oportunidad, de cuándo lo vamos a hacer, pero tenemos que tener en cuenta que también tiene que ser sorpresivo, ¿sí? Cuando hablamos de integridad, nos estamos refiriendo a todo el patrimonio, ¿sí? O sea, bienes, derechos y obligaciones. Tratar de hacer el inventario de todo el patrimonio que tiene esa persona. Especificación, obviamente nos estamos refiriendo a indicar cuáles son los elementos de ese inventario que vamos a tomar,
¿sí? De ese recuento, de esa evaluación que vamos a hacer. Especificar, a eso nos referimos. Indicar, ¿sí? ¿Qué tipo de bienes, qué tipo de derechos y obligaciones van a formar parte de ese inventario? Y por último, cuando hablamos de homogeneidad, la palabra homogeneidad nos está indicando que tiene que tratar de ser lo más uniforme posible al momento de tomar ese inventario. Tomar el inventario, por decir, si nos acordamos de la definición que acabo de dar, estamos hablando de cuantificar y evaluar todos aquellos bienes, derechos y obligación que tiene una persona humana o jurídica en un momento determinado en su patrimonio. ¿Pregunta, chicos? No, profe. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? No, profe. Bueno, ¿qué tipo de inventario podemos conocer? Según su materia, podemos tener patrimoniales, ¿sí? También patrimoniales estamos indicando, como le dije recién, activo, pasivo, bienes que no son de la empresa, que son de terceros, mercadería recibida en consignación, por ejemplo, según su extensión, que comprende, según su extensión, puede ser todo el patrimonio de una persona o puede ser parte del patrimonio de una persona. Obviamente, esto va a depender de la necesidad que tengamos o cuáles son los motivos que estamos haciendo en relación al inventario. Según la circunstancia, es un poco lo que hablábamos recién cuando hablábamos de la oportunidad, pueden ser inventarios ordinarios, planificados. Cuando hablamos de ordinario significa que son inventarios que estamos tomando de manera planificada. A ver, cuando hablamos de inventario a modo de ejemplo, mucho se relaciona a bienes de cambio, por eso decía, hay un práctico que ustedes lo vieron, que es bienes de cambio. Ahí en bienes de cambio, cuando hablábamos, decíamos, bueno, a ver, ¿cuál es la existencia final? Para saber cuál es la existencia final, tenemos que hacer justamente un recuento, ir y contar en depósito de toda la mercadería que tiene la empresa. Si tengo una despensa y quiero saber la existencia final al terminar el año calendario, tengo que contar todo lo que tengo en una despensa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de el recuento de inventario, nos estamos refiriendo a esa situación. Ese, en particular, cuando hablamos de bien de cambio. Pero lo mismo podríamos hacer con todos los elementos del activo y pasivo que tiene una persona humana o jurídica. Extraordinario, por algún motivo, ¿sí? Por algún motivo distinto a la planificación, pasó algo en la empresa y queremos analizar, entonces se toma un inventario. Según su forma, puede ser analítico, lo más detallado posible, o sintético. ¿Sí? Analítico estamos diciendo describir todos los bienes y derechos y obligaciones que tiene la empresa, o sintético, de manera más sintética, la toma de ese inventario. Y por último, ¿cuál es la finalidad por el cual estamos haciendo un inventario? Y puede ser cuando la constitución de la sociedad o de la empresa o del ente contable, es decir, cuando inicia, queremos saber qué patrimonio tiene la empresa, entonces hace un inventario inicial, de gestión, en cualquier momento de la vida de la empresa, por cuestiones de control interno, cuando hablamos de gestión puede ser por alguna cuestión de control interno, y de liquidación, cuando la sociedad está por cerrarse. Sociedad o empresa o ente contable deja de existir y se hace un inventario de liquidación. Pregunta, chicos. Pregunta, chicos. No, profe. ¿Seguro? No, profe. Bueno.
Vamos a seguir con la filmina. ¿Se acuerdan de esta planillita que vieron? ¿En qué trabajo práctico lo hicieron? En el TP6. Muy bien, inventario permanente. ¿Y qué tipo de inventario permanente conocen? PEPS. ¿Cómo? El PEPS, WEBS, TPP. Bien. ¿Cuál era el PEPS? Primero entrado y primero salido. Bien. ¿El otro? Último entrado y en primero en salir y el precio promedio ponderado. Perfecto. ¿Lo entendieron en el trabajo práctico que lo hicieron? Algo sí, profe. ¿Qué es lo que no entendido en ese trabajo práctico? El precio promedio ponderado. ¿Cuándo el precio promedio ponderado se ve modificado? Si nosotros analizamos esta fórmula que tenemos acá, ¿sí? Fíjense que dice costo de unidades en existencia, costo de unidad en existencia, es decir, costo de unidades en existencia, más los costos de unidades que estamos comprando. Es decir, que cada vez que tengamos una nueva compra, este costo se va a ver modificado, ¿sí? Dividido la unidad en existencia más las unidades de entrada, o sea, las unidades que estamos comprando. Es decir, que el costo promedio ponderado se ve modificado, se ve modificado cuando tenemos una nueva compra. Eso genera, ¿sí?, que el costo promedio se vea modificado. ¿Sí? Entonces, en cambio, el método PEPS y el método WEBS siempre tenemos en cuenta, en función al método que estemos utilizando, el precio, el costo con el cual debemos darle la salida al bien. No es un promedio ponderado. Por ejemplo, en el PEPS vamos a asignarle el costo del bien que estamos vendiendo al más antiguo, ¿sí? En cambio, el WEBS le vamos a asignar el costo a esa mercadería que estamos vendiendo a la más nueva que tenemos incorporada. En cambio, el costo promedio ponderado, el precio promedio ponderado, lo que hacemos es tener en cuenta cuál es el valor en promedio que tenemos de esa mercadería, ¿sí? Ese promedio puede ser modificado siempre en cuando tengamos una nueva compra. Entonces, a medida que se incorpore nueva mercadería por las compras, ese precio promedio ponderado, ese costo promedio ponderado se va a ver modificado. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Seguimos. ¿Qué pasa con la máquina? Bueno. ¿Alguna pregunta con inventario? Chicos. ¿Alguna No, pregunta no, con... profe. ¿Cómo? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe, ninguna. Bien. Vamos con el balance de suma y saldo. En definitiva, el balance de suma y saldo, como dice un poco ahí la definición, es un detalle de todas las cuentas. ¿Qué cuenta? Estamos hablando de cuenta contable, caja, mercadería, todas las cuentas de activo, todas las cuentas de pasivo, la de patrimonio neto, las cuentas de resultado positivo, las cuentas de resultado negativo, si hay cuenta de movimiento.
Es decir, todas aquellas cuentas que hayan tenido movimientos durante un periodo, ¿sí? La vamos a detallar en un balance de suma y saldo, donde vamos a indicar los débitos y créditos que acumularon durante ese periodo y el saldo que tienen hasta ese momento, ¿sí? En la contabilidad. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos del proceso contable, siempre el proceso contable comienza con un comprobante. Ese comprobante genera una registración en el diario general. Todos los comprobantes, no. ¿Se acuerdan que habíamos visto que habían algunos comprobantes, como el presupuesto, como la orden de compra, como el remito? Si bien son comprobantes, son documentos comerciales, pero esos comprobantes no generan modificación en el patrimonio de ese ente contable. Por lo tanto, no genera registración en el diario general. Luego del diario general, ¿a dónde pasaba esa información? ¿Qué tenían que hacer después del diario general? Chicos, El mayor general. muy bien. Ahí pasamos al mayor general, ¿sí? Y del mayor general pasamos a este concepto que estamos viendo, el balance de comprobación de suma y saldo, ¿sí? Donde ahí vamos a poner el detalle de todas las cuentas que han tenido movimiento durante ese periodo, ¿sí? Entonces tenemos el folio, indicando a qué folio pertenece cada cuenta, el código. ¿Se acuerdan cuando vimos la introducción a la contabilidad? Codificación de cuenta, ¿sí? Se decía, bueno, el código 1 correspondía al activo, pero bueno, obviamente acá no vamos a poner el activo porque lo que queremos poner son las cuentas que han tenido movimiento, ¿sí? Es decir, aquellas cuentas que tienen movimiento, que son las cuentas imputables. Entonces teníamos acá, por ejemplo, pongamos, por ejemplo, 1, cuenta de activo corriente, cuenta de caja y banco, el otro 1, y pongamos 0,1 de caja. Entonces acá iría la cuenta caja. Y acá supongamos que en el debe, la suma, cuando indicamos la suma, es la suma de todos los débitos que tengamos en el mayor general de la cuenta caja. Entonces sumamos todos los débitos que tengamos en la cuenta caja y nos da, por ejemplo, 20.000 pesos. Y en el haber, la suma del haber es sumar todos los movimientos que hay en el haber, ¿sí? Todos los movimientos que hay en el haber y lo colocamos en esta columna. Por ejemplo, 12.000 pesos. Y por último tenemos el saldo. El saldo es la diferencia entre el debe y el haber. Entonces acá, ¿cuánto nos estaría dando? 8.000 pesos. ¿Sí? Ese sería cómo deberíamos tener nosotros nuestro balance de suma y saldo en función a la definición que estamos viendo acá. Obviamente que este balance de suma y saldo va a ser objeto de análisis para ver si la información que tenemos en ese balance de suma y saldo es la correcta. ¿Sí? ¿Pregunta, chicos? ¿Preguntas? No, profe. Bien. Entonces, decimos que partíamos del diario general. ¿Sí? Del diario general pasamos al mayor general y del mayor general pasamos al balance suma y saldo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Por lo tanto, si tenemos en cuenta lo que acabamos de decir, el total que nos dé de la sumatoria de todos los asientos contables que tenemos en el libro diario general, tiene que ser igual, la sumatoria que tengamos en el debe del diario general, tiene que ser igual al total, ¿sí? Al total que tenemos en la columna de sumas. Ese monto tiene que ser
idéntico. Lo mismo va a pasar con el haber. Es un control que podemos llegar a hacer, ¿sí? Es decir, veo todos los asientos que se generaron durante el periodo contable y lo totalizo. Totalizo todos los asientos, obviamente la sumatoria del debe y del haber son igual, ¿sí? No cabe en duda eso. Es decir, acá esto tiene que ser igual y obviamente que acá también tiene que ser igual, ¿sí? Porque estamos trabajando con la partida doble. Y la partida doble que me dice que cada asiento, ¿sí? En el debe y haber, cuando cerremos el asiento, la sumatoria del debe tiene que ser igual a que la sumatoria del haber. Por lo tanto, cuando totalicemos todos los asientos que tenemos en el diario general, estos totales tiene que, la sumatoria total del debe tiene que ser igual a la sumatoria total del haber. Lo mismo va a pasar en el balance suma y saldo, porque ¿qué estamos haciendo? Vuelvo hacia atrás. Estamos pasando del diario general al mayor general y del mayor general a balance suma y saldo. Por lo tanto, ¿sí? No queda duda que la suma que tengamos en los totales del debe y en los totales del haber tiene que ser igual a la suma que nos dé el balance de suma y saldo. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Profe. ¿Sí? 2 segundos. Bueno, ¿para qué sirve el balance suma y saldo? ¿Cuál es la finalidad que tiene el balance suma y saldo? Comprobar, como decimos, si vemos la secuencia, cómo es comprobante, diario general, mayor general, balance suma y saldo, comprobar que todos los asientos que están en el diario general que hayan pasado al mayor y que del mayor hayan pasado al balance de suma y saldo. Sirve también, ¿se acuerdan que la tercera etapa es la elaboración de los informes? Cuando vimos introducción a la contabilidad dijimos que hay 3 etapas: captación de datos, procesamiento de datos y elaboración de informes. El balance de suma y saldo sirve para la elaboración de los informes. ¿Sí? ¿Cuándo o en qué momento es necesario hacer un balance de suma y saldo? El balance de suma y saldo, mientras esté en toda la registración contable, más ahora que uno tiene los sistemas informáticos, el balance de suma y saldo, como los mayores, sale de manera instantánea, de manera automática. ¿Sí? Obviamente que nosotros en la facultad, por una cuestión de académica, uno le va explicando y va haciendo los asientos, el mayor general, y luego hacemos el balance suma y saldo. Pero en un software, en un sistema, uno hace los asientos, uno registra los asientos en función al comprobante y de manera automática impacta en el mayor y también impacta en el balance de suma y saldo. Con lo cual, de manera automática tenemos la información que va a ser la información base para poder elaborar cualquier otra que sea necesaria para la toma de decisión. ¿Sí? Ahora yo le hago una pregunta. El balance suma y saldo que obtengamos de esa registración, supongamos que la suma del debe y el haber nos dé, ¿podemos decir que esa información es fiable y es correcta para elaborar cualquier informe y nos puede servir para toma de decisión? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes, chicos? Que sí. Si nosotros volvemos a la secuencia, miren, les muestro esta secuencia. ¿Se acuerdan de esto, no? Comprobante, del comprobante al diario general, del diario general al mayor, y del mayor sacamos el balance suma y saldo. La pregunta,
¿Qué creen ustedes cuando nosotros sacamos el balance, el sumisaldo, y la sumatoria, como dice acá la Filmina, del debe y el haber, ¿sí? La sumatoria de los totales es igual a esto? ¿Podemos decir que esta información que tenemos acá es correcta? ¿Qué creen ustedes? Tengan en cuenta, ¿sí? Le voy a borrar un poquito para que vean mejor la gráfica. Tengan en cuenta de qué información se vale el balance de suma y saldo. ¿Qué creen ustedes? La información que tengamos en el balance de suma y saldo, la pregunta ¿es correcta? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? Bueno, la respuesta es no. ¿Por qué? ¿Qué pasó si se olvidaron de hacer algún asiento contable? ¿Qué pasó si algún asiento contable está mal? Si olvidaron hacer algún asiento o si algún asiento contable que está en el diario general está mal, por lo tanto el balance de suma y saldo también va a estar mal. Con lo cual, ¿qué significa esto? Que cada vez que tengamos un balance de suma y saldo, lo tenemos que revisar. Porque independientemente que la sumatoria nos dé, ¿sí? Independientemente que la sumatoria nos dé, pero no nos está asegurando que este balance esté bien. Para eso hay que revisarlo, ¿sí? Porque como le digo, puede ser que nos hayamos omitido algún asiento, puede ser que algún asiento esté mal registrado, y si nosotros no nos damos cuenta, esta información pasó por el mayor general y del mayor general pasó al balance. Con lo cual el error se pasó al mayor y el error se pasó al balance. Entonces, cuando llegamos al balance suma y saldo, tenemos que revisar para ver si está bien o no. Por eso es analizar cada cuenta que tenemos el balance suma y saldo, ver la razonabilidad de esa cuenta y si deberíamos hacer algún ajuste, lo tendríamos que hacer. ¿Sí? Entonces, la respuesta es no. Y ahí le estoy dando algún ejemplo que recién se lo acabo de explicar. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Seguimos. Por lo tanto, cuando vamos analizando los saldos de la cuenta, ¿qué tenemos que ver? Si el saldo de cada una de esas cuentas nos está mostrando la situación real de lo que ocurrió en el periodo contable. ¿Por qué? ¿Qué puede llegar a pasar? Puede haber errores, como acabo de decir. Puede ser que algún activo pasivo debamos hacer algún ajuste, ¿sí? Puede ser que algún activo y pasivo, la medición contable no sea la correcta. Puede ser que algún activo y pasivo, como vimos en el caso de bienes de uso, se hayan consumido, con lo cual tenemos que registrar ese consumo vía depreciación. Veamos algún ejemplo. Ajuste por omisión y errores. Acá son algún ejemplo, no son de manera tácita, ¿sí? Sino que pueden haber otros que no estén acá. La omisión de algún hecho económico. ¿Qué quiere decir la omisión de algún hecho económico? Me llegó la factura de luz y no la hemos registrado. Hemos realizado un depósito y no lo hemos registrado. A eso nos referimos omisión de algún hecho económico que haya tenido un impacto en el patrimonio de la empresa. El mismo, eso, errores también, ¿se acuerdan que vieron arqueo de caja? En el práctico número 1 creo que vieron arqueo de caja. En el arqueo de caja puede surgir también alguna diferencia, algún error, algún faltante, algún sobrante, alguna operación que esté pendiente de ser registrada, ¿sí? Cuando hicieron la conciliación bancaria, en la conciliación bancaria, cuando nosotros comparamos el resumen bancario es aquel que surge,
¿sí? De la información que hay en el banco, de todos los movimientos que hizo la empresa, y ese resumen bancario lo comparábamos con el mayor que teníamos, con el mayor general de banco que tenemos en la contabilidad. De ahí pueden surgir diferencias temporarias, o las diferencias temporarias no generan ajustes, o diferencias, ¿sí? Por omisión en la registración contable. Entonces ahí deberíamos hacer algún ajuste que corresponda. Por ejemplo, una nota de débito bancaria por gasto bancario que me figure en el resumen bancario, pero que en el mayor general no esté. Con lo cual generaría un ajuste. ¿Sí? Por hecho posible. A ver, veamos algún ejemplo. ¿Se acuerdan cuando vimos previsiones para dólares incobrables? La incobrabilidad, decíamos, a ver, estimamos que lo incobrable originados, ¿sí? Por ventas realizadas pueden ser 10.000 pesos. ¿Sí? Entonces nosotros ahí constituíamos la previsión y hacíamos deudor incobrable a previsión para deudor incobrable. También pueden ser previsiones por pasivo que vimos en la clase pasada. Esta es una previsión de un activo que disminuye. Pero también puede ser una previsión de un pasivo que sería un pasivo que aumenta. Que puede ser, como vimos en la última clase, una previsión por indemnización, una previsión por juicio, una previsión por garantía de producto, etcétera, etcétera. ¿Sí? También podríamos tener ajuste de activo y pasivo por medición contable. Ejemplo, cuando vieron el práctico de inversión. Cuando vieron el práctico de inversión, ahí tenían título público, tenían moneda extranjera, y el valor de los títulos públicos, de los bonos, el valor de la moneda extranjera, va variando durante el periodo. Con lo cual, cuando llegamos a un momento determinado, al momento de que le queremos dar un valor de ese día, tenemos que fijarnos, ¿sí? La cotización que tiene esos títulos públicos y esa moneda extranjera. Y en función de eso vamos a determinar, ¿sí? Y calcular y hacer los ajustes y dejar registrado el valor actual que tiene esa moneda extranjera y esos títulos públicos. Y ajuste por costo consumido. Un poco lo habíamos visto, la depreciación, en el caso de bienes de uso, en el caso de los activos intangibles, ¿sí? El devengamiento de servicios, por ejemplo, cuando tengamos que devengar los alquileres, tengamos que devengar la liquidación de sueldo, y cualquier otro hecho que esté vinculado al devengamiento por ventas, a intereses positivos, a intereses negativos, a alquileres positivos, a alquileres negativos, etcétera, etcétera, que esté vinculado al momento que estamos haciendo esos informes, que puede ser al cierre del ejercicio o puede ser en cualquier momento que queramos armar un informe contable. ¿Sí? Pregunta, chicos. Pregunta, chicos. No, profe. ¿Ninguna? Bueno, seguimos. Esos son los asientos de refundición de cuenta de resultados. Hay que tener, para entender esto, cuando hablamos, a ver, de una empresa, de un ente contable, en particular de una empresa, tenemos, supongamos que tenemos dos ejercicios, ¿sí? Ejercicio 1 y ejercicio 2. Cuando llegamos al cierre, nosotros sabemos que acá hubo un resultado, ¿sí? Y medimos y calculamos ese resultado. Pero cuando comenzamos el nuevo ejercicio, el ejercicio 2, todas las cuentas de resultado tienen que cancelarse. Tienen que quedar, todas las cuentas de resultado tienen que quedar con valor igual a 0. ¿Por qué? Cuando comience el nuevo ejercicio, tenemos que calcular nuevamente los resultados. Es decir que
por empezar, importante, un ejercicio contable comprende 12 meses. En esos 12 meses, nosotros tenemos que calcular, determinar el resultado obtenido durante esos 12 meses. ¿Sí? Y también las causas. Las causas me la están indicando las distintas cuentas que comprenden el resultado de ese periodo. Y cuando vamos al ejercicio 2, tenemos que otra vez calcular el resultado obtenido en el ejercicio 2. Pero para eso es necesario que cuando comience el ejercicio 2, todas las cuentas de resultado queden en cero. Es decir, arrancan con saldo igual a cero, todas las cuentas de resultado. No así las cuentas patrimoniales. Entonces, al cierre del ejercicio, lo que tenemos que hacer es cancelar todas las cuentas de resultado. Con lo cual, la del resultado positivo tiene saldo acreedor y la del resultado negativo tiene saldo deudor. Entonces, si la tenemos que cancelar, tenemos que debitar toda la cuenta del resultado positivo y acreditar todas las cuentas del resultado negativo. ¿A dónde hacemos ese asiento? Al cierre del ejercicio. Al cierre de cada ejercicio tenemos que hacer el asiento de refundición de cuenta de resultado. Es decir, cancelar todas las cuentas del resultado positivo y cancelar toda la cuenta del resultado negativo. Para eso, las cuentas del resultado positivo se deberían debitar y las cuentas del resultado negativo se tienen que acreditar. Obviamente que si hay diferencia, aparece una cuenta. Esa cuenta se llama resultado del ejercicio. Y esta cuenta de resultado del ejercicio es una cuenta del patrimonio neto. Ojo con eso. Si el resultado es positivo, si el resultado del ejercicio es positivo, esta cuenta de resultado del ejercicio tiene saldo acreedor. Si es resultado positivo. Si el resultado del ejercicio es negativo, esta cuenta va a tener saldo deudor. Con lo cual, si hacemos un asiento, por ejemplo, sería este. ¿Qué estamos diciendo acá? Estamos cancelando, ¿sí? Esta es una cuenta de resultado positivo, la estamos poniendo en el debe, y toda la cuenta de resultado negativo la estamos poniendo en el haber. En este caso, la cuenta de resultado del ejercicio es acreedora. Si es acreedora, me estaría indicando que la empresa obtuvo un resultado positivo. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. También puede pasar que la empresa haya tenido un resultado negativo. Si la empresa ha tenido un resultado negativo, a la cuenta del resultado del ejercicio la vamos a debitar. Entonces, si la debitamos, significa que tiene o ha obtenido durante el ejercicio, ¿sí? Estamos analizando el ejercicio 1, es decir que en este ejercicio 1 la empresa ha generado un resultado negativo de 50 pesos. ¿Sí? ¿Preguntas? Eso es en relación a la cuenta de resultado. ¿Qué pasa con las cuentas patrimoniales? De activo, pasivo y patrimonio neto. Dentro de la de patrimonio neto, ahora se agrega esta cuenta que dijimos que la cuenta del resultado del ejercicio es una cuenta del patrimonio neto. ¿Sí? Entonces, con el mismo procedimiento, pero al cierre del ejercicio cancelamos toda la cuenta del patrimonio neto. Todas las cuentas patrimoniales. Con lo cual, las cuentas patrimoniales que tienen saldo deudor, la vamos a acreditar y las cuentas patrimoniales que tienen saldo acreedor, la vamos a debitar. Y el asiento que haríamos sería esto.
Miren acá, proveedores tiene saldo acreedor, la estamos debitando. Capital social tiene saldo acreedor, la estamos debitando. Resultado del ejercicio es una cuenta de patrimonio neto. Como fue positivo, ahora la estamos debitando. Caja es una cuenta de activo, la estamos acreditando. Deuda por venta es una cuenta de activo, la estamos acreditando y así con las otras dos que tenemos. ¿Sí? Es decir que el asiento de refundición de cuentas de resultado, cancelamos las cuentas de resultado. Y acá estamos, ¿sí?, haciendo lo mismo con las cuentas patrimoniales. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Ninguna? ¿Están dormidos? No, profe. ¿Preguntas, chicos? No, Yo. profe. No, profe. ¿Seguro? ¿Seguro, chicos? Bueno, nos vemos el lunes que viene. Hasta luego, profe. Bueno, chao, hasta luego. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, hasta luego.